A esta hora nos conectamos a través de la vía telemática, en esta ocasión por la plataforma Zoom, con el economista Carlos Rivera, quien es académico de la Universidad de Cuenca, columnista de Plan B, además también es un analista económico al cual hemos recurrido en más de una ocasión. En esta oportunidad, y antes de darle la más cordial bienvenida, quiero expresar la preocupación que muchos pudiéramos tener con la información que llegara a la luz el día de ayer por parte del Banco Central del Ecuador, quien estaría barajando tres escenarios y que los ha hecho públicos. En el menos adverso, se estima que el Producto Interno Bruto, el PIB del Ecuador, decrecerá hasta finales del 2020 en un menos 7.3% y en el peor de los casos se llegaría al menos 9.6%. ¿Cómo se traduciría, economista Rivera? Y con esto le damos la más cordial bienvenida a este espacio de la hora clave en el diario vivir, en lo cotidiano de los ecuatorianos. Buenos días. Creo que todo el mundo está hoy muchísimo más escéptico, mucho más pesimista que lo que éramos hace un mes. Las proyecciones de crecimiento de la economía mundial hasta hace un mes alcanzaban en torno al 3%. Sin embargo, hoy todas las proyecciones nos hablan que el mundo como un todo caerá sobre el 6%. Inclusive todo apunta a que el 2021 será un año perdido y que solamente en el año 2022 recuperaremos el producto. Esto para todo efecto práctico está generando esas nuevas previsiones a la baja de la economía ecuatoriana como las que usted lee en el caso del Banco Central. Y efectivamente, yo creo que la caída del producto va a estar más cercano al 8% inclusive, y en un mal escenario inclusive muy cerca de los 2 dígitos. Esto porque cuando uno analiza el escenario y las etapas o las fases de la pandemia, uno eventualmente puede prever ciertas situaciones, sobre todo en la primera etapa en la que estamos nosotros atravesando y en la que se le puede ir de las manos al gobierno nacional. Usted también preguntaba sobre los efectos. Bueno, vamos a tener definitivamente con una caída del producto en torno al 8 o 9%, básicamente un crecimiento de la pobreza, es decir, vamos a estar fácil por sobre los 5 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza, esto es, con un ingreso de $84 por mes. De la misma forma vamos a ver un fuerte recrudecimiento del desempleo, es decir, a diciembre del 2019 cerramos la economía con un desempleo del 4.95%. Eso probablemente se duplicará y estará muy cerca del 12% quizás cuando uno hace un análisis ya un poco más general. Y esto quizás porque estamos disfrazando esta cifra del desempleo con el tema del empleo inadecuado y del subempleo, que son cifras, en el caso particular del empleo inadecuado, que está sobre el 50%. Entonces, en consecuencia, cuando vemos una drástica caída de la actividad económica, básicamente lo que vamos a ver crecer es tanto la pobreza como la informalidad de la economía. Tratando de traducir un poquito para la audiencia de la W, lo que pudiéramos esperar suceda en los siguientes meses es que exista menos dinero en el bolsillo para adquirir, para comprar incluso comida, para poder contratar gente, es decir, algo que quizás en muchos años no hemos visto, no hemos sentido, o ya lo hemos vivido en los años recientes. Bueno, yo creo que una caída del producto de esta magnitud tenemos que remontarnos a 1999, es decir, cuando El probablemente, feriado bancario. exactamente, probablemente los millennials simplemente tendrán que revisar los archivos históricos y a las personas que tenemos cierta edad, obviamente acordarnos de esa época para más o menos percibir el remesón económico que vamos a tener. Hay una diferencia, sin lugar a duda, bastante crasa, es el hecho de que en la época del Sucre, uno de los síntomas de esa crisis era el incremento inusitado de los precios de bienes y servicios,
y la devaluación del tipo de cambio. Hoy, al estar dolarizados, no vamos a tener un problema de inflación. De hecho, más bien lo que podemos prever es, con una caída tan fuerte, es un escenario de deflación, es decir, muchas de las empresas van a tener que ajustar sus precios a la baja, y eso uno ya lo ve en el mercado, ¿no? Es fácil, tenemos que acordarnos de que la demanda es una función inversa del precio, y cuando una empresa no vende la cantidad que estaba acostumbrada a hacerlo, la única forma de estimular en algo el crecimiento de la demanda es a través de una reducción de precios. Pero sin lugar a duda va a haber una gran cantidad de gente que va perdiendo el empleo y por lo tanto se va contrayendo aún más la demanda. Una de las preocupaciones que tenemos los economistas también es que este escenario del COVID-19 ha venido acompañado de lo que yo le llamo, se desnudó todas las debilidades de la economía ecuatoriana. Yo considero que nosotros vivimos una burbuja de prosperidad hasta el año 2015, y cuando se corrigen los precios a la baja del petróleo, esta burbuja empezó a reventar poco a poco. Llega el 2020 con este mega shock de oferta y demanda, y es un solo agujonazo sobre esta burbuja de prosperidad. Y mucha gente está perdiendo el empleo, muchas empresas están cerrando, quizás todo hogar o toda empresa que estuvo sobreendeudado hoy tiene serios problemas. Y una de las preocupaciones que tenemos los economistas es que la crisis que es del sector real, sin lugar a duda, y de la peor manera, no le pase factura al sistema financiero. Muy probablemente la cartera vencida de las instituciones financieras ya comenzarán a treparse. Sin embargo, creo que las instituciones en general del sistema financiero aprendieron la lección del 99, son generalmente bastante líquidas, bastante solventes, tenemos mecanismos regulatorios respecto a cobertura para la cartera vencida, y en principio el sistema, no deberíamos traducirle esta crisis del sector real a una crisis del sistema financiero, porque ahí sí sería grave, porque el momento en que nosotros veamos tambalear una institución financiera, lo que vamos a provocar es unas malas expectativas en los agentes económicos, una suerte de corridas bancarias que realmente le puede poner en problema todavía más grave al país. Pero por el momento ese escenario, para todo efecto práctico, casi está descartado por la buena robustez y la buena salud del sistema financiero. Es así lo ha confirmado a través de estos micrófonos Julio José Prado, quien es el representante y presidente de Lazo Banca en días anteriores. Economista, con todas las medidas que se han venido anunciando y las leyes que se prevén, en cualquier momento conozcamos cómo quedarían tras el veto presidencial, ¿cuál pudiera ser el escenario más factible? ¿Lo ve con buenos ojos? Mire, el gobierno nacional le ha presentado 3 propuestas al país. Una ley de orden humanitario, una ley de reordenamiento de las finanzas públicas y un paquete de medidas desde el Ejecutivo. Vamos primero por lo más fácil y lo que más me gusta, que es la ley de reordenamiento de las finanzas públicas. Mire, todo país serio tiene un esquema de ordenamiento de las finanzas públicas que le pone un techo al endeudamiento, al gasto público, algo que se está estableciendo en la nueva ley. Se conforma un comité de coordinación fiscal, llamémosle así. Yo hubiera ido más lejos, yo le hubiera hubiera puesto reglamentos académicos más rigurosos, quizás un nombramiento desde las universidades. Cuando uno revisa cuáles van a ser los miembros de este Consejo Consultivo Fiscal, todavía tiene mucho espacio la política del día a día, y podemos encontrar jueces y partes en este comité que nosotros en otros países se presupone independientes del ajedrez político y con una perspectiva de más largo plazo y no de corto plazo. Sin embargo, al final del día yo creo que esa es una buena noticia, porque básicamente lo que tenemos nosotros que recordar es que, si bien es cierto, esta crisis se origina en el COVID-19, hay un trasfondo fiscal, sin lugar a duda, que es el gran responsable de por qué la crisis va a ser mucho más grave y nos va a pegar mucho más fuerte a nosotros
que nuestros vecinos, Colombia, Perú, Chile, por ejemplo, que siendo doloroso y siendo costoso el COVID-19, van a salir probablemente más rápidos y menos golpeados que nosotros. Y la razón es que mientras esos países, el boom de los commodities, lo ahorraron en fondos muy líquidos y hoy tienen capacidad inclusive de financiamiento a buenas tasas, el Ecuador no la tiene. Y esa restricción, ese nulo espacio fiscal, frente a necesidades crecientes como la mitigación del propio virus, el desempleo, la quiebra generalizada de empresas, hoy nos está pasando factura sin lugar a duda. Entonces, por ese lado yo le veo bien la ley de reordenamiento de las finanzas públicas. Cuando uno revisa la ley humanitaria, Juan Fernando, hay algunos temas sensibles que merecen un análisis mucho más profundo. En algunos casos, por ejemplo, se establece unos techos a los precios de ciertos bienes y servicios, que suena bien desde el punto de vista de la protección de los más necesitados. Sin embargo, la teoría económica es contundente en ese sentido. Cada vez que se ponen techos arbitrarios sobre los precios de los bienes y servicios, normalmente lo que al final del día provocamos es un mercado negro, provocamos la escasez del producto. Informalidad, tal vez. Todo ese tipo de temas, porque normalmente desaparece el producto porque a ese precio muchos oferentes ya no lo consideran atractivo. Y en consecuencia, dentro del mercado formal, ya no se negocia dicho producto y usted tiene que ir al mercado negro a comprar ese bien, el Estado pierde impuestos, hay una serie de problemas, se pierde control de calidad en esos bienes, es decir, no tenemos los economistas una buena experiencia sobre los techos de bienes. También se puso regulaciones sobre el sector educativo, sobre seguros, sobre algo de telecomunicaciones, en el sentido de que las personas que no paguen, no se les va a costar el servicio. Si bien es cierto, en este momento, cuando todo el mundo está golpeado, parecería ser una medida un poco humanitaria, sin embargo, de persistir y de quedarse mucho tiempo, podemos generar incentivos perversos a aumentar innecesariamente la cartera vencida de esas instituciones y ponerles en peligro a las mismas. Esa parte como que uno puede encontrarle bastante peros. Quizás el tema más sensible en el tema humanitario, en esa ley, es el tema laboral. Uh-huh. Sin embargo, aquí hay que mencionar algo que es extremadamente importante, Juan Fernando. Los países que tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, para todo efecto práctico, como el dólar o los países europeos con el euro, no tenemos posibilidad de devaluar la moneda y por esa vía generar un incentivo a la demanda, particularmente al sector externo, y salir más rápido de una recesión. Todo país que ha sufrido una recesión económica, y tenemos ejemplos contundentes, los países bálticos, Portugal, Irlanda, España, todos los países optaron por lo que se denomina una devaluación interna, un reajuste de precios y salarios. Entonces, esa situación de flexibilidad laboral, si cabe el término, de que los empresarios y los trabajadores puedan llegar a un acuerdo para reducción de la jornada de trabajo y reducción de los sueldos, corresponde a una medida de coste de este tipo, es decir, una devaluación interna pro competitividad. Y casi todos los países atados al tipo de cambio fijo lo han hecho. Eso no nos debe sorprender. Es doloroso, políticamente suena incorrecto. Sin embargo, esas son las medidas que tenemos que pagar. Y para hacer memoria de una frase que siempre tenemos los economistas: no hay almuerzo gratis, y los excesos y las fallas del pasado lo estamos pagando hoy. Cuando nosotros, en una situación de un shock de esta naturaleza, probablemente necesitaríamos estimular la demanda, usar una gran política fiscal, el Ecuador no puede. Y casi literalmente se ve obligado a hacer una política fiscal contractiva. Eso ya va en la línea más bien del paquete ejecutivo, y que también merece un análisis profundo, Juan Fernando, porque nosotros acá observamos, y yo le puedo decir como académico,
una discusión un poco superficial, un poco light, muy a tono de la política y comprensible desde luego, pero que se sale de los cánones formales que debemos manejar los economistas cuando hacemos un análisis económico. Cuando el gobierno nacional le propone un ajuste fiscal, ¿no? No es que de locos nos están proponiendo eso. No es que el gobierno nacional está pensando literalmente ponerle un saco de cemento a los náufragos que estamos medio tratando de salir y subirnos a esos pocos salvavidas que hay. Está pensando en un modelo económico que fue propuesto y muy estudiado por un economista recientemente fallecido de Harvard, Alesina, que le bautizó con el siguiente nombre. Le denomina contracción fiscal expansiva. Es decir, propone una reducción fuerte del gasto público e incluye reducción de sueldos y salarios, despidos de personal, a efecto de que esta medida de coste de gasto público genere una suficiente reducción de la tasa de interés, del riesgo país, libere recursos al sector privado para que efecto de que empiece a generarse la economía. Y el resultado final, naturalmente, va a ser una expansión económica. Economista, permítame hacerle una consulta, pero esa teoría puede ser aplicada en un momento tan coyunturalmente difícil como el que nos enfrentamos por la pandemia, o es que quizás no es el mejor momento. Perdón que se lo consulte, pero creo que es importante. Mire, Juan Fernando, su pregunta es completamente pertinente. Y aquí vale la pena hacer un poco de memoria. Los países bálticos, tras la crisis del 2008, en el 2009 caía el producto de ellos 14, 17, 20% al año. Con esa caída del producto, que literalmente va a ser casi el doble de la caída del producto en el Ecuador, esos países optaron por un ajuste fiscal. Y en menos de un año, básicamente estuvieron creciendo al 5 y 6%. Mire, obviamente lo que usted dice, Juan Fernando, es un riesgo. Cuando uno hace un ajuste fiscal, la posibilidad es que nos quedemos más abajo. Y eso es un escenario que no hay cómo descartar. Está dentro de las posibilidades. Y mucho juega acá las expectativas de los agentes económicos. Y mucho juega las señales que da el gobierno nacional. Entonces, la forma de minimizar los riesgos que usted muy bien acota, Juan Fernando, son que si tenemos un gobierno que ajusta el gasto público en un momento que evidentemente no es el más adecuado, casi a la par deberíamos generar incentivos tributarios a futuro, ¿sí? Tocar probablemente el impuesto a la salida de divisas, generar proyectos estratégicos para atraer una gran masa de inversión extranjera directa o de créditos externos de largo plazo que puedan comenzar a dinamizar la economía. ¿Cuál es la otra posibilidad, Juan Fernando, en la que algunos economistas lo han propuesto y sobre todo los políticos? Ellos nos hablan de una expansión fiscal, ¿sí? Hablan de reducir impuestos, de que no hay que bajar sueldos, de que no hay que bajar el gasto público. La pregunta que nos debemos hacer en ese particular modelo o propuesta, yo creo que existen dos resultados posibles ahí. Puede darse una expansión fiscal como un final de telenovela venezolano-mexicana, es decir, todos muy felices. Sin embargo, el riesgo de aplicar una política expansiva olvidándonos del pasado inmediato, y eso hay que explicarle a la gente, Juan Fernando, es que si yo hoy me olvido de los desequilibrios fiscales que acabo de vivir hasta el 2019, ¿no? Y sigo insistiendo en esa política fiscal expansiva, si yo alimento mal las expectativas, se me va a trepar el riesgo país y me va a subir las tasas de interés y me puede generar una fuga de capitales en donde el resultado sí pueda ser de terror y mucho peor del que ya estamos. Quizás para un poco configurar este escenario y que nos entiendan quizás las personas que nos escuchen, que no necesariamente tienen conocimientos en economía, ni tienen por qué tenerlo en realidad, es el siguiente. Mire, es como que hoy en un hogar cualquiera
el padre de familia o la madre de familia que tenga un problema de adicción a la droga o de adicción al alcohol, le diga a su entorno más cercano y le diga, ¿sabe qué? Por las circunstancias en las que estamos viviendo, yo voy a tomar 6 meses más, o voy a seguir drogándome 6 meses más, o un año más. Si este entorno familiar le cree a esa nueva promesa de que un año más va a todavía seguir relajado en términos fiscales, bueno, no va a pasar nada. Y si ese individuo, esa persona, cumple que de aquí a un año ya va a enderezar su vida, ¿sí? Probablemente el resultado sea bueno. La pregunta que nos debemos reflexionar es la siguiente. Si durante 13 años, en el caso de lo fiscal, y 20 años o 30 años durante lo monetario, hemos abusado de la política monetaria y fiscal, ¿quién nos va a asegurar que lo que hoy queremos hacer de nuevo, que es expandir el gasto público, no preocuparnos del tamaño del Estado ni la deuda pública, de aquí a un año sí podamos hacer el ajuste? Yo creo que esa es una pregunta que se pueden hacer cualquiera de los conciudadanos y que es muy difícil de responderse, porque lo que debemos de entender, Juan Fernando, y su inquietud es muy correcta cuando usted establece y dice, no es el mejor momento. La pregunta es lo siguiente, ¿usted cree que el ministro de Finanzas, de malvado, ¿sí?, está bajando el gasto público, está pagando la deuda? Yo no quiero defender la gestión, puede tener muchas otras críticas, pero en lo particular, en este nuevo rumbo, uno tiene que comprenderle y uno tiene que entender la precaria situación de las finanzas públicas. El ministro de Finanzas cada mes está haciendo malabares para cumplir los sueldos y salarios del sector público, pagar los contratistas. Conocemos que la cartera vencida del Estado a diferentes contratistas es alta, es creciente. Entonces, un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo nos toca hacer el reordenamiento del gasto? A mí me parece que dentro de todos los problemas que tiene la economía ecuatoriana, yo en algún artículo le concibo la historia del Ecuador como la historia del Titanic, ¿sí? Tanto en el punto de partida como en el naufragio. En el punto de partida, porque básicamente nos vendieron la idea de que íbamos a llegar al primer mundo y felices todos. Sin embargo, a medio viaje nos dimos cuenta que no teníamos el combustible. Y particularmente en el naufragio. Perdón, en esa analogía pudiera imaginarme al iceberg como la corrupción, con la cual nos golpeamos y estamos ahora quebrados como barco, ¿no? Probablemente es uno de los tantos icebergs. Yo creo que uno de los icebergs más importantes es la corrupción. El otro iceberg es la falta de ahorro fiscal durante los últimos años y la poca capacidad de endeudamiento en el largo plazo. Y fundamentalmente la política de naufragio no es la correcta, Juan Fernando, porque si usted observa tanto dirigentes sindicales, dirigentes políticos, líderes institucionales, todos de alguna manera están atados a su bote salvavidas y lo que dicen es, a todos tóquenle menos a nosotros. Entonces, inclusive en el tema empresarial, ¿no?, se habla y se dice, muy bien, no suban los impuestos, baje el gasto público. Nos vamos por el lado de los dirigentes gremiales y dicen, no, suban los impuestos, pero no nos bajen el gasto público. Hay sectores que enarbolan un concepto de eficiencia per se sin mayor análisis. En esta situación, Juan Fernando, lo que nosotros observamos como economistas es que el problema más que económico, más que técnico, es de viabilidad política y social. Porque si ninguno de los actores económicos aceptamos que esta burbuja de la prosperidad se reventó y creemos que de aquí a 3 meses, de a 6 meses, nosotros ya vamos a tener recursos como para mantener intacto el presupuesto general del Estado. Si esto fuera un shock transitorio único, Juan Fernando, en que solo se trataba del COVID, perfecto, no pasa absolutamente nada, sería una locura ajustarnos,
porque sabemos que en 6 meses o un año estamos con los mismos ingresos de antes que nos permita financiar un X presupuesto general del Estado. Pero Es lo decir, que mantener esa esperanza de que en algún momento todo mejorará. Exacto, pero la pregunta del millón es esta. Lo que le está golpeando al Ecuador no solamente es el COVID-19, lo que le está golpeando al Ecuador es años de irresponsabilidad fiscal y un nivel de deuda pública y de gasto público sobre el producto que simplemente es insostenible. Es decir, si nosotros supongamos que el día de mañana aparezca adelantado a todas las previsiones una vacuna para el COVID-19, ¿sí? Ujú. Y hacemos filas en los centros de salud y clínicas del país y todos nos vacunamos y el Ecuador empieza a navegar nuevamente. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. Para el último trimestre del año o para el 2021, ¿el gobierno tendrá recursos para financiar su presupuesto general del Estado? Ojo, estoy con el escenario solucionado el tema del COVID-19 y los economistas sabemos que nuestro déficit fiscal con COVID-19 bordea los 12.000 millones de dólares, pero sin COVID-19 también bordea los 5, 6, 7 mil millones de dólares que no tenemos para pagar. Entonces, en consecuencia, lo que necesitamos como país es darnos cuenta, ¿no?, que no tenemos un tamaño de Estado financiable y que si tuviéramos financiable, eso quita recursos a otros sectores. En consecuencia, el ajuste fiscal que algunos economistas propugnan, que probablemente, como dice usted, Juan Fernando, a lo mejor podemos discrepar en el timing del ajuste, a lo mejor extenderle un poco al mejor estilo de los keynesianos, y esa vieja frase de que en crisis todos somos keynesianos, a lo mejor no ser tan puristas como, y papistas como el Papa, es decir, mantener un cierto relajamiento de los desequilibrios fiscales, del endeudamiento público, y pensar que cualquier medida lo debemos tomar en el 2021. A mí me parece que básicamente lo que debe hacer el gobierno es, y sí hay espacio para ello, y desde ahora es un reordenamiento de gastos, ¿no? Recuerde usted, Juan Fernando, que en esta primera etapa de la pandemia todavía no salimos, estamos perdiendo por puntos y hay posibilidades de que por nocaut nos gane el COVID-19. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad hospitalaria. Una segunda oleada fuerte, ¿no? Vamos a ver colapsar el sistema de salud público, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la necesidad eventual, esperemos que no, de que el Ecuador nuevamente tenga que aplicar medidas restrictivas al estilo de una nueva cuarentena. Uh-huh. Imagínese usted el escenario en términos de expectativas, Juan Fernando, porque hoy la gente ya estamos saliendo, ya estamos medio tratando de tener una vida, entre comillas, normal. La pregunta es, ¿qué sucede si la próxima semana, en 15 días, el sistema de salud colapsa? Y es un tema básicamente que más allá de la crudeza de la enfermedad, yo creo que el Ecuador no ha hecho bien las cosas. Uno de los éxitos, de los países más exitosos en el manejo de esta pandemia ha sido Corea del Sur. Y Corea del Sur hace porque implementa unos sistemas de test masivos espectaculares y con el celular y hace conexiones a las distintas personas que se han enfermado. No vayamos tan lejos, pero al menos lo que hubiéramos esperado los ecuatorianos es que las grandes empresas de las ciudades del Ecuador, las grandes instituciones públicas, municipios, prefecturas, que tienen una gran cantidad de personal, ¿no?, hubieran aplicado test masivos para ir disminuyendo la posibilidad de propagación. Pero no hemos visto eso, Juan Fernando. Entonces, no, porque los números de las pruebas que hacen son realmente incipientes, ¿no? Claro. Entonces, si la mala suerte se genera un brote de coronavirus en alguna institución pública o privada o empresa privada grande, eso va a ser, y usted sabe que está entre 5 y 15 días que aparezcan la sintomatología, pero
tanto usted ya puede infectar al resto. Entonces, Economista, el riesgo es alto. no quiero avanzar sin retroceder un poquito sobre algo que usted dijo, que la deuda pública versus el PIB del Ecuador se vuelve insostenible. Si es insostenible, quizás gran parte de quienes están siguiendo con atención esta entrevista se preguntarán, ¿por qué nos siguen prestando? Bueno, a ver, lo que yo le mencionaba a usted es que en esta situación del mundo, ¿no? Existen varias posibilidades. Existen varias posibilidades. Todo el mundo se ha relajado fiscal y monetariamente. Vea usted las tasas de interés en Europa y Estados Unidos. Son literalmente cero. Entonces, los inversionistas financieros, ¿sí?, saben que si sus capitales se quedan en esos países, su ganancia financiera es cero. Entonces, a ellos les resulta muy atractivo prestar a países como el Ecuador, ¿sí?, que están pagando una tasa 5, 6, 7, 8, 9%, la que se financie vía bonos soberanos o en el mercado. Entre ellos tienen todavía un espacio, pero dada la tasa, una inversión de orden especulativo, Juan Fernando. Eso hay que aclarar. Esos países o esos bancos que le prestan al Ecuador están haciendo inversiones de orden especulativo. Obviamente los organismos multilaterales de crédito, ellos tienen otro tipo de misión y visión dentro de su institucionalidad y también nos están haciendo préstamos al Ecuador, a países más pobres, ¿no? Inclusive, Juan Fernando, no podemos olvidarnos que es muy probable, que en 1 o 2 años surja nuevamente el Plan Brady, que se aplicó en 1989, y muchas de las deudas se condonen, porque el mundo se vino para abajo y todos perdemos. Y sobre todo los agentes económicos grandes saben que todos tenemos que perder en esta pandemia. ¿A qué se refiere el tema cuando yo le mencionaba el tema de la insostenibilidad de la deuda? Cuando usted revisa las tasas de interés que paga Perú, que paga Colombia, que paga Chile, son tasas absolutamente asequibles, manejables, ¿sí? 1%, 1.5%, 2.5%. El Ecuador estaba acostumbrado a pagar el 10%. Es decir, a nosotros todavía nos pueden prestar, pero las tasas de interés son lesivas para una economía. Nos están asfixiando. A eso se refiere. O sea, la insostenibilidad no significa que no exista un acreedor que le quiera prestar al Ecuador. Lo que básicamente la insostenibilidad significa que le puede prestar, pero a tasas muy costosas, ¿no? Yo creo que otro de los términos que ya, sobre todo los economistas, y yo le vuelvo a escuchar 20 o 30 años después, el famoso Club de París, ¿sí? Creo que una de las estrategias que debe tomar el Ecuador para renegociar la deuda con los chinos, particularmente, y con los bonos en manos privadas, es a través del Club de París, que puede representarle al Ecuador una quita en el año 2020 de no menos del 40-50%. O sea, cuando usted revisa el presupuesto general del Estado, usted más o menos tenía previsto pagar $5,000 millones en el 2020. Entonces, si usted procede a una buena renegociación de la deuda y un buen espacio es el Club de París, fácil usted se ahorra unos $2,000 millones, que en una calamidad tan fuerte como la que tenemos acá podría ser muy interesante, ¿no? Esos son los caminos que tenemos para ir saliendo de esta crisis. Economista, finalmente, y agradeciendo el tiempo que nos ha brindado en esta mañana de día sábado, tratando algunos de los temas coyunturales y propios del momento sobre la situación económica y la pandemia, ¿cómo mira lo propuesto por el gobierno en torno a este sistema de bandas que ajustaría en un 5% más, 5% menos la liberación de los combustibles? La intención del gobierno, entendemos, primordialmente iba por salirse de este negocio y permitir
que al menos ya no salga más dinero de las arcas estatales. No obstante, con ese sistema no queda muy claro cuál será el verdadero impacto. Sí, yo creo que ese es un remedio medio paliativo nuevamente. Habrá que leer, yo quiero leerle como algo estratégico, Juan Fernando, ¿Ya? porque el tema de los subsidios es muy sensible en el país. Recuerde usted que se han caído gobiernos cuando han intentado tomar esa medida en algún momento. No hay que ir muy lejos, hay que recordar octubre del año 2019. Exactamente, ¿no? En donde el gobierno, entiendo que por un tema político estratégico, le lanza esta corrección de los subsidios y lo que yo le he denominado esta propuesta en este esquema es una especie de amortiguador fiscal. ¿Por qué razón? Porque le da una especie de que si los precios del petróleo empiezan a subir ostensiblemente, ¿sí? En teoría el gobierno debería aparecer nuevamente a subsidiar y evitar un crecimiento inusitado de los precios. A la baja, sin embargo, está establecido en el precio que hoy rige como piso. Es decir, si el día de mañana se caen los precios del petróleo abruptamente, los consumidores ecuatorianos no vamos a tener un precio menor que el que tenemos ahora, que es el punto de partida. Sin embargo, cuando uno lee así muy detenidamente, y realmente hay muchos tecnicismos sobre esa denominada ley, hay algunas cosas que no me gustan, porque se ata de alguna manera a los costos de producción internos, a pesar de que también se menciona al precio del petróleo internacional como referencia, pero un buen aumento de los precios del petróleo, el subsidio nuevamente se va a activar y los problemas fiscales, ambientales, ineficiencia, nuevamente van a aparecer. Uh-huh. Usted en su pregunta mencionaba lo que todos aspirábamos, era que definitivamente el gobierno se salga del negocio. ¿Por qué razón esto, Juan Fernando? Porque básicamente, primero, no es un bien público. Es decir, tiene todas las categorías para poder estar manejadas en el sector privado. Es un subsidio que se aprovecha no precisamente los más pobres. Y si nosotros le retiraríamos del sector del sector de combustibles al gobierno, no solamente que liberaríamos el monto de los subsidios, que en un precio razonable, más o menos le estipulábamos en octubre del año pasado, cerca de los 1.500 millones de dólares, podríamos tranquilamente liberar otros 2.000, 2.500 millones de dólares que gasta el gobierno en la importación, en la administración, en todas las empresas petroleras en torno a esto. Y probablemente la solución hubiera sido mucho mejor. A mí me parece que el ministro de Energía es un hombre muy serio, un hombre que sabe muchísimo del sector y probablemente por el ámbito político quizás no lanzó la propuesta hasta el último detalle y solamente lo que estamos es abriendo trocha y esperando que ya un poquito con el pasar del tiempo se vaya internalizando en los agentes económicos esta suerte de eliminación de subsidios y opere más que el amortiguador ya cuando los precios sean demasiado altos, lo que algún amigo le autocalificó como un techo corredizo. Es decir, que vayan subiendo los precios y usted va también ajustando la banda a través de un techo corredizo y en consecuencia permita de alguna manera que una vez que los agentes económicos han internalizado el fin de los subsidios, en algún momento ya definitivamente se opte por la liberalización del sector, que creo que es la solución final que deberíamos tener. Gracias al economista Carlos Rivera que nos ha acompañado en esta mañana del día sábado por el análisis que nos ha dado de los eventos económico-financieros y de lo que pudiéramos esperar y a lo que debiéramos prepararnos en los siguientes meses. Seguramente recurriremos a su análisis en algún momento cercano en el futuro. Muchísimas gracias, economista, por su tiempo. Gracias, Juan Fernando, a las órdenes siempre. Muy amable. Muchísimas gracias.